Quiero darle la bienvenida ahora a Dinet Vargas. Ella es historiadora. ¿Cuál es la historia del 20 de julio? Y las pregunta subsiguiente es: ¿cuál fue el rol de Cartagena en ese episodio que nos cambió que nos dejó, nos marcó de dejar de ser una colonia a ser una república? Bueno, sin lugar a dudas hay un punto que es importante mirar, y es que la lucha por la independencia fue un proceso complejo que tuvo varios momentos, varias fases. Fue un proceso que implicó aproximadamente entre 11 a 13 años. En este proceso hubo una parte inicial que fue de entre 1810, que fue cuando empiezan acá en América a darse como los primeros intentos de lucha por autonomía. Por una razón, porque en España, que si bien teníamos a un rey, este rey desde 1808 había sido depuesto porque había invadido Napoleón Bonaparte. Entonces, como España estaba en una inestabilidad política y administrativa, eso también se va a ver reflejado acá en América. Entonces, a partir de 1810 están los intentos por buscar que las colonias tengan un papel más protagónico en la toma de decisiones. Y aquí es donde juega un papel clave en todos los sucesos que van a ocurrir en el año 1810. Yo haría un cambio un poco y me iría primero a Cartagena para después hablar sobre el 20 de julio, porque nuestra ciudad tiene un carácter especial, un carácter muy particular. Como yo mencioné, 1810 es un año clave porque va a ser en ese momento cuando empiezan a formarse lo que se conoce como juntas de gobierno, que son esos estamentos donde las decisiones no solamente van a ser tomadas por España, sino por el cabildo, que va a estar integrado también por criollos o por miembros comerciales o políticos de la época. En el caso, quisiera empezar con Cartagena, porque Cartagena, aunque no lo conocemos históricamente y aunque no se ha destacado en esta historia nacional, Cartagena fue la primera ciudad en mostrar un primer intento por tener un gobierno autónomo, y es en 22 de mayo de 1810, es decir, antes del 20 de julio, Cartagena habían obligado a los miembros del cabildo a que el gobernador creara un triunvirato, es decir, que el poder estuviera repartido entre los cartageneros y los españoles. Sin embargo, eso no funcionó, y el 14 de junio de 1810, los cartageneros depusieron, es decir, expulsaron al gobernador español Montes. Ese hecho de Cartagena tomara la rienda de expulsar al gobernador español sirvió como influencia también y motivo para que los días siguientes, en el mes de julio, el 3 en Pamplona, el 4 en Socorro y el 20 de julio en Bogotá se diera. ¿Qué es lo que pasa con el 20 de julio? Porque el 20 de julio va a ser no la deposición de un gobernador como sucedió en Cartagena, sino en este caso a todo lo que tiene que ver con la importancia del papel del virrey. Entonces lo que va a hacer es que el 20 de julio va a ser como una muestra de gota también buscando defender su autonomía, porque quiero que tengamos presente que en esa época no existía una unidad nacional, no. Uh-huh. En esa época todas las provincias, cada una estaba buscando cómo tener su autonomía y cómo organizarse ante esa inestabilidad española. Entonces 20 de julio puede ser donde Santa Fe expulsó al virrey, y eso también va a generar, digamos, un impacto en el territorio. Ya Cartagena lo han intentado, pero con un gobernador semejantes. Y eso lo que va a suceder es que va a servir como, digamos, dentro de este proceso, va a ayudar también que los años siguientes se dé todo este proceso de independencia absoluta. Pero hay algo que es importante mencionar, y es que el 20 de julio no supuso la independencia total de España. Empezó el proceso. Empezó antes, porque ya Cartagena, desde el mes de mayo y en junio, ya Cartagena estaba dando intentos de que quería liberarse del gobierno español. Sí. Entonces lo que va a hacer el 20 de julio es una fecha desde Santa Fe, pero ya las diferentes provincias, Socorro, Pamplona, cada una estaban intentando. Lo que pasa es que en Bogotá tiene el papel protagónico es porque expulsan al virrey, es decir, lo sacan. Entonces creo que eso va a ser como, va marcando la pauta que coja cada vez más fuerza ese afán por buscar una lucha por la libertad, porque inicialmente, y ese es donde se diferencia Santa Fe de Cartagena, es que Cartagena sí quería ser independiente totalmente. En cambio Santa Fe sí quería ser autónomo, pero con fidelidad al rey. Entonces por eso es que cada provincia, digámoslo en términos actuales, cada provincia buscaba defender su poder político, su poder económico, pero no de una unidad nacional. Eso se construye después. Uh-huh.
Adinet, recordemos el episodio del florero de Llorente, que que puede ser una escena pintoresca, pero ¿cómo, digamos, un episodio de una casa en una esquina de Bogotá, en un segundo piso, pudo darse y desprenderse de allí semejante episodio que configura la historia de una nación? Bueno, hay algo que es clave y es mirar que en esa época, como yo lo dije ahorita, las provincias estaban pensando en unidad, estaban pensando en su defensa territorial. No había esta idea nacional, esa se va a construir con el paso del tiempo, muchos años después. ¿Por qué? Porque en la lucha por la independencia cada provincia tenía como sus grupos y cada grupo, cada élite o cada proceso va a ser diferente. En el caso del florero de Llorente se dice, algunas investigaciones se dice que fue un proceso digamos, planeado con anticipación. Y bueno, es que hay varias razones que alientan este proceso, y es que los que van a soportar estos procesos de independencia son los sectores populares, es decir, el pueblo que salga, proteste y, digamos, genere toda esa revuelta que sucedió ese día. Aunque se ha construido toda la idea de que fue a partir de febrero, por detrás de febrero hay unos intereses por buscar mostrar una posición frente al poder español, que en esos momentos, como lo mencioné, había cierta inestabilidad. Entonces, por eso es que se construye toda esta idea el 20 de julio. Sin embargo, como yo lo dije ahorita, el 20 de julio inicialmente, aunque es una muestra en contra del gobierno español, todavía no hablábamos de una independencia total. Eso se va a construir con el paso del tiempo. Y eso creo que es importante que lo recalquemos, porque siempre hablamos de la independencia como solamente un día, y no fue un proceso de un día, fue un proceso complejo, de años, de luchas, en donde en algunos momentos sí funcionó, en otros momentos fracasó, y por eso es que tenemos varias fechas conmemorativas, y aquí es donde es importante resaltar que Cartagena, pese al desconocimiento que tiene a nivel nacional, Cartagena jugó un papel protagónico antes del proceso, digamos, del 20 de julio, exacto, pero también al final, porque cuando se da la batalla de Boyacá, por ejemplo, y se da la independencia pues, del interior, Cartagena todavía seguimos bajo el dominio español. Entonces es entender cómo es una construcción también, entender que la conmemoración a partir de fecha que responde a una construcción de una identidad, de una historia nacional, que muchas veces es importante también destacar cómo participaron las provincias, Cartagena, por ejemplo, la zona del sur, en este proceso, porque fue emprender una lucha inicial que era buscar la autonomía, pero después mira cómo se va configurando a buscar ya una declaratoria de independencia total, que eso pues da, por eso es que hablamos de que fue un proceso de diferentes fases. Hubo un momento en el que se luchó por la libertad, después vinieron los españoles y otra vez nos conquistaron, como que vamos a reconquistarlos porque no queremos que sean libres, y después otra vez ahí sí vamos a cobrar más fuerza para luchar y obtener una independencia absoluta que se va a ver completada ya después de 1821 a 1823. Bueno, y ahí viene en ese proceso, digamos, la constitución, digamos, la constitución que se dio en Cúcuta, exactamente ahí en siempre se me olvida el nombre de este pueblo que queda uno de cercano a Cúcuta, no, en Cúcuta, donde se da, digamos, ese primer pincel de armarnos como república, esa constitución, en Villa del Rosario. Sí. Sí, lo que vamos a ver también es otro como un punto importante, y es que las constituciones no se van a pensar a nivel nacional. Las constituciones se van a pensar por provincia. Vamos a ver, por ejemplo, Cartagena tuvo su constitución, Santa Fe también, digamos, cada uno va a tener su constitución, porque como algo que es importante recalcar es que cuando iniciamos este proceso hay algunos intentos de lucha, y por eso cada constitución va a apelar a las características de unas participaciones específicas para establecer cuáles van a ser esos derechos políticos, esos derechos ciudadanos. En esos momentos era como apenas intentando formar tomar unas riendas de un país que iba a ser después una república. Por eso en estos primeros años las constituciones van a enfocarse en eso, a buscar cómo ajustar y dar esos derechos de libertad de voto, pero sabemos que no va a ser absolutamente para todos, y eso es lo que es importante mirar la independencia como un proceso complejo, un proceso de varias fases, un proceso que también tuvo varios ciclos, y donde finalmente lo que va a generar a lo largo es esa construcción y esa lucha
inicialmente por provincia y luego generar un proceso nacional, que eso también va a implicar que la historia permita que todos nos identifiquemos con ella. Entonces, claro, el 20 de julio, y aquí es donde muchos autores hablan, historiadores cartageneros como el profesor Raúl Román, hablan de la necesidad de mirar cómo el imponer solamente 2 fechas también responde a unidad de nación donde desde el centralismo se mantienen estas fechas solamente convencionales y se desconoce que existieron otros procesos que también están allí y que deben dialogar con estas fechas conmemorativas para mostrar que hemos sido un país que se ha formado también con la participación de las regiones. Bueno, podemos decir justamente que ese 20 de julio es el que aglomera esas diferentes provincias que empezaron a construir a Colombia como hoy conocemos Colombia, y bueno, y después en la historia ocurrieron otro tipo de eventos, de sucesos que nos dejan como el mapa que hoy tenemos, pero y vuelvo y para también precisando el tema de Villa de Rosario, que es donde se firma, digamos, es la primera declaración como constituyente como de ese Congreso Nacional que, y ahí es donde también va mi siguiente, quiero, más que pregunta, digamos, para que nos siga ilustrando históricamente eso. Y por eso es que el 20 de julio es donde se inician las sesiones del Congreso de la República, donde se instala el Congreso de la República. Hoy sucede, bueno, desde hace 200 años en Bogotá, en este Congreso, en la Plaza Central de Bogotá, que hoy es la capital y eje de muchas manifestaciones, incluso en nuestra actualidad, digamos. Históricamente el marco de esa instalación del Congreso, de esa Casa de las Leyes en Colombia, un 20 de julio. Bueno, como te estaba comentando ahorita, hay, digamos, el 20 de julio va a representar también varios procesos de instauración de cambio a nivel administrativo y político. Y bueno, entonces se empieza a formar el Congreso y donde cada provincia va a tener un representante. Y eso va a generar que como no todos los representantes sientan que, digamos, son escuchados o se tienen en cuenta todas las provincias, imaginemos un país en ese momento donde todavía es imposible establecer contacto con muchas regiones, hace más de 200 años atrás, era muy complejo. Entonces había muchos intereses políticos de por medio. Entonces eso también generó que en los primeros años de esta formación de la República hubiesen conflictos, hubiesen bandos. Por un lado, se estaba apenas determinando cómo se iba a hacer la organización del gobierno, si por un lado queríamos ser centralistas o si por un lado queríamos ser federalistas. Y en ese intento tuvimos, digamos, en esa lucha, por eso es que en esos años hay como, no hay una unidad porque están estas dos formas de querer como organizarnos políticamente. Aquellos que querían un gobierno central desde Santa Fe, pero otros que querían un gobierno redistribuido por las provincias, que es como también apostaba Cartagena. Pero finalmente tuvimos varios intentos a lo largo del 19, posteriormente en esa misma lucha, federalista, centralista, hasta que finalmente quedó instaurada lo que va a ser el gobierno central, que todo lo que conocemos hoy, que tenemos en la actualidad, donde todas las instituciones políticas, tanto Congreso y etcétera, van a estar allí, y después de ahí es donde van a venir todas esas particularidades de administrativamente en cuanto a la elección de quienes representen, ya en este caso no provincias, sino en la actualidad a los partidos, a todo lo que va a ser el proceso actual de participación democrática. Es decir, es una transición compleja en los primeros años, no va a ser fácil, porque como les mencioné, era emprender el camino por una lucha por la libertad, pero también era comprender cómo nos organizamos políticamente y no todos estábamos de acuerdo. Entonces creo que por eso es importante destacar esto, conocer como un proceso complejo, digamos, un proceso donde todas las regiones y donde inicialmente en esta época no se hablaba de unidad nacional, sino que cada provincia quería velar por sus intereses y que posteriormente eso se va configurando con el paso del tiempo. Adinet, muchas gracias. Y yo quiero, me voy a robar unos minutos. Un minutito, por favor, contéstame en un minuto, a manera de reflexión. Uno ve que el 4 de julio en los Estados Unidos es una celebración nacional, todos, es una actividad impresionante, incluso que convoca al turismo. Aquí nos falta un poco en Colombia sentir, digamos, conmemorar esta fecha con mayor fervor, ¿o así está bien? Bueno, ahí tenemos que traer a colación algo que se llama el patriotismo, que es el sentimiento que generamos a partir, digamos, de la patria, y creo que son procesos diferentes y también tiene que ver el papel de la historia. La historia no es digamos, no es un instrumento también político, porque construimos un relato histórico a partir de solamente unas fechas
y eso ha generado que, por cierta medida, en ciertas regiones también se busque de que se reconozca el papel protagónico que tuvieron en lo que somos hoy como república y nación. Entonces, digamos que eso tiene que ir acompañado, no solamente es como conmemorar la fecha, creo que es como la reflexión a la que voy orientada, sino como entender que hoy lo que somos como nación es resultado de un proceso heterogéneo complejo. Ahora, esas particularidades y complejidades hoy las tenemos como sociedad colombiana y las tenemos como país, y que se ve con todos los temas, las desigualdades que hay a nivel político, las diferencias e implementaciones regionales. Entonces hay que empezar realmente a construir y generar procesos de memoria histórica, pero que redunden en generar una sociedad donde se vele por el respeto a los derechos, donde se vele por la participación democrática y donde empecemos a construir una ciudadanía activa con un pensamiento social que ayude a que se puedan construir otros procesos. Sí. Entonces, digamos que en nuestro caso tenemos también un proceso marcado por la violencia que va a ser después. Entonces, digamos, son situaciones distintas que en nuestro caso todavía tenemos una deuda con esa memoria histórica que desconocemos y que es importante generar procesos desde las regiones para articular una historia más cercana y que llegue a unos procesos que permitan la apropiación por parte de las nuevas generaciones, y eso ayuda a construir una sociedad mejor.